¿Qué tal amigos? Continuamos aprendiendo desde casa las estructuras de control y la ampliación del lenguaje Java. En esta ocasión vamos a revisar cómo utilizar el bucle while. Es una variante del do while que se ha visto en los tutoriales anteriores. Y además cómo podemos generar números aleatorios, muy utilizado en la programación de juegos. Empecemos. Vamos a revisar otros métodos de la clase math que son muy importantes para resolver ciertos problemas, sobre todo para programar juegos. Vamos a programar juegos sencillos desde la consola de Java. El primer método que vamos a revisar es el método math.round. Este método tiene dos variantes en su sintaxis. La primera dice que el tipo de respuesta debe ser long cuando el dato ingresado es double. La otra variante nos dice que el tipo de respuesta debe ser int cuando el dato ingresado es float. Este método nos permite redondear un número determinado de acuerdo al tipo de dato indicado. Otro método de la clase math es el math.floor. En su sintaxis dice que el tipo de resultado que debemos programar es double y el dato que ingresa, el parámetro que ingresa también es tipo double. Este método nos sirve para calcular el número real de mayor magnitud entera que es menor o igual que a. Es decir, convierte un número real en número entero. Considerando esto, vamos a ver ejemplos en NetBeans. Como podemos ver, ya tengo listo aquí un proyecto en el que tengo, al igual que en los tutoriales anteriores, dos clases, la una en el que hacemos un menú para escoger los diferentes problemas planteados y en la otra clase en el que resolvemos mediante métodos los diferentes problemas. Yo he programado el método, en este caso se llama ejemplo, y en su cabecera he indicado que no va a devolver respuesta y que no hay ningún ingreso de parámetros para hacer más fácil. Además tengo ya dos variables, una tipo double que le he llamado dato y otra tipo long que le he llamado resultado. Voy a darle un valor a la variable dato para evitar ingresar un dato. Esto podríamos hacer también dependiendo del problema que ingrese como parámetro y la respuesta podría devolverle a través de un retorno. Vamos a calcular el resultado. Pongo resultado es igual a math.round. Y fíjate que tengo dos alternativas, el que tiene un parámetro tipo double y el que tiene un parámetro tipo float. En este caso yo tengo un parámetro de tipo double que es dato. Si es que el parámetro es tipo double, según la sintaxis que habíamos revisado en la diapositiva, la respuesta debe ser tipo long. Y si el parámetro es tipo float, la respuesta debe ser tipo int. Simplemente vamos ahora mediante un system.out.println mostrar el resultado. Para que el resultado se vea más amistoso hemos puesto un mensaje previo. Ahora sí, pues mando el resultado. En este caso el resultado no debe estar entre comillas porque es una variable. Lo que estamos haciendo es simplemente redondeando a través del método .round el dato que en este caso es 15.897. Veamos el resultado. Está en la opción 1. Fíjate, dice que 15.897 redondeado es 16. Revisemos ahora el otro método, el método math.floor. Este método decía que nos devuelve el número real mayor de magnitud entera que es menor o igual que el parámetro. Veamos en ejemplo. Si yo le pongo que nuestro resultado, en este caso, según la sintaxis, ya no era tipo long, debe ser tipo double. Entonces pongámoslo double, resultado 2 y calculemos el resultado 2. El resultado 2 sería igual a math.floor y le mando el dato de 15.897. Vamos a mostrar la respuesta, asimismo poniendo un mensaje previo que resulte más amistoso para la respuesta. Ahora pongo un system para mandar el resultado, en este caso resultado 2. Lo que va a hacer es con el número 15.897 entregarnos la parte entera, es decir, quitar los decimales, ¿sí? En este caso sería 15. Ejecutemos nuevamente. Y fíjate, dice que 15.897 el número entero menor o igual es 15. Es decir, lo que nos saca es todos los decimales, mostrándonos tal como dice el enunciado, el número que es menor o igual que el parámetro ingresado. En este caso, el 15 es menor a 15.897. ¿Qué sucede con un número negativo? Si yo le pongo menos 0.15897, el número entero menor a 15.897 ya no es el menos 15. En realidad, el número entero menor al menos 15 es el menos 16. Comprobemos.
Fíjate, dice que de menos 15.897 el número entero menor o igual es el menos 16. Es decir, en el caso de números negativos pues es diferente. Otro método de la clase MAD es el método mat.random. Este método nos dice que el tipo de resultado es double y no existen parámetros de ingreso. Con este método podemos generar un número double aleatorio entre 0 y 1. Es decir, podemos generar números al azar. Vamos a probar en NetBeans. Nuevamente tengo listo aquí mi método para poder programar un método sencillo que no devuelve resultados sino ingresan parámetros como datos. En este caso vamos a ponerle el tipo de datos de la respuesta, como decía la sintaxis de random. Ponemos el double y voy a llamarle lotería. Muy utilizado para los juegos del azar. Ahora lo único que debemos hacer es asignarle a la variable de tipo double el mat.random y simplemente mostrarle en consola para ver qué número se ha generado. Recordemos que mat.random genera números aleatorios entre 0 y 1. Le estoy poniendo un mensaje previo que dice el número ganador es y le concateno con la variable, en este caso lotería, que es el número aleatorio generado. Voy a probar el programa, escojo la opción 1 y fíjate, dice que el número ganador es un número entre 0 y 1 como dice la teoría. Ejecuto nuevamente y debe salirme otro número diferente. Por cierto, la teoría dice entre 0 y 1. Incluye al 0, incluye al 1. Sin embargo, notamos que para la mayoría de casos no sería muy útil, porque pues necesitaríamos generar números aleatorios. En el caso de una lotería, son números enteros. Vamos a ir viendo paso a paso cómo podemos generar números aleatorios enteros utilizando este método. Para generar un número aleatorio desde 0 hasta un número que yo desee, simplemente a la función mat.random le multiplico por el límite que yo quiero que sea mi lotería, en este caso 15. Es decir, me dará un número aleatorio entre 0 y 15, pero continuamos todavía con double. Yo voy a ejecutarle y ahora el número generado es 8.5. Ya está dentro del rango establecido entre 0 y 15, pero continúa con números decimales porque el tipo de dato continúa siendo double. Sin embargo, continuamos limitado porque en este caso del ejemplo únicamente nos da desde el 0 al 15. Pero ¿qué pasa si yo quiero generar desde el 8 al 15, desde el 7 al 15? Es decir, desde un número inicial hasta un número final. Para eso lo que debemos hacer es a mat.random multiplicarle por el máximo valor menos el mínimo valor y luego le restamos el mínimo valor. Entonces, tal como le puse aquí en el comentario, para generar un número entero entre un número que deseamos a otro, debemos poner mat.random, le multiplico por el número máximo restado al número mínimo, más el número mínimo. Suponiendo que yo quiero hacer entre 12 y 20, entonces sería, según la fórmula, mat.random por, dice que el número máximo menos el valor mínimo. El número máximo en este caso es 20, menos el valor mínimo es 15. Podríamos poner directo el valor, no hay problema, simplemente estoy poniendo y transcribiendo de acuerdo a la fórmula. Y por último dice más el valor mínimo. Pongo más el valor mínimo que sería 15. Entre 15 y 20. Entonces esta fórmula me dará un número aleatorio entre 15 y 20. Ejecuto y pruebo mi programa nuevamente y fíjate que ahora me sale el 16.45. Ejecuto nuevamente para ver qué otro número me genera. Listo, estamos cerca de llegar a lo que deseamos. Lo que queríamos es generar un número aleatorio entero entre 15 y 20. Por ahora nos está generando con decimales. En este caso, a lotería le voy a cambiar el tipo de dato que sea tipo int. Evidentemente me va a generar un primer error. Lo primero que vamos a hacer es, de esta fórmula que nos está saliendo decimales, voy a sacar únicamente la parte entera. Es decir, utilizamos mat.floor de toda esta fórmula para que me indique únicamente la parte entera. Pongo mat.floor, abro paréntesis aquí y le cierro acá. Ahora me sigue generando un error que dice tipos incompatibles. Lo que pasa es que, como habíamos revisado en el ejemplo anterior, mat.floor nos devuelve un tipo de dato double y en este caso lotería es tipo int. Entonces lo que hago es obligarle y convertirle a tipo entero, para lo cual antes del mat.floor pongo entre paréntesis el tipo de dato al que le voy a convertir, en este caso int. Le estoy diciendo que el resultado de toda esta fórmula, que va a ser tipo double, lo convierta a entero, que es
el tipo de lotería. Ejecuto nuevamente y ahora sí ya tengo el 18, el 15, el 16. Se está generando números aleatorios. Otra alternativa que nos da Java para generar números aleatorios es a través de la clase java.util.random, es decir, no necesitamos a la clase math. Esta alternativa nos permite generar números aleatorios independientemente de la naturaleza de estos. Yo puedo generar resultados aleatorios dependiendo del tipo de dato. Yo puedo generar aleatorios tipo boolean, aleatorios tipo long, tipo int, tipo float. Es decir, aquí ya depende del tipo de dato que yo le indique. Veamos cuáles son los pasos para este caso. El primer paso es importar la clase random con import.java.util.random. El segundo paso es crear una instancia de la clase random, tal como habíamos aprendido en tutoriales anteriores. Y por último, el tercer paso es llamar a uno de los métodos dependiendo qué tipo de resultado yo quiero generar los aleatorios. En el caso que yo quiera generar aleatorios int, simplemente invoco al método nextInt. Si quisiera generar aleatorios boolean, pusiera nextBoolean. Veamos ejemplos en NetBeans. Para generar números aleatorios utilizando esta librería, lo primero que debemos hacer es importar la librería luego de la instrucción package.random con R mayúscula. El segundo paso es instanciar a random. Ahora lo que necesito es una variable en la que reciba ese resultado. Voy a generar números aleatorios tipo int. Entonces pongo int resultado. Y ahora lo único que debo hacer es resultado es igual a lotería 2 punto y escojo el next de acuerdo al resultado que necesito, en este caso nextInt. Fíjate que tengo también nextBoolean, nextDouble, nextFloat, nextGaussian y nextLong. En el caso de nextBytes nos genera una matriz de números aleatorios. Para nuestro ejemplo es nextInt. Ahora vamos a mandarle el resultado asimismo con un mensaje previo y le concatenamos con resultado. Y el segundo número ganador es el número que se indica acá. Lo que está haciendo en este caso es generando un número aleatorio de acuerdo al rango que tiene el tipo de dato int. Si yo quiero que simplemente sea desde 0 hasta un número determinado, vamos a ver cómo lo hacemos. Si yo le pongo un número en lugar de dejar paréntesis vacíos, le voy a poner el 20, me va a generar números aleatorios desde el 0 hasta el 20. Vamos a probarle. Fíjate, me dio el 7. El único inconveniente de esta forma es que el número inicial siempre va a ser el 0. Resumiendo, entonces tenemos dos formas de generar números aleatorios. La primera forma, utilizando el math.random, en el que yo puedo indicarle el valor máximo y el valor mínimo. La segunda forma es utilizando la clase java.util.random. En esta segunda forma yo puedo indicarle un límite y lo que generaría son números desde 0 hasta el límite. Por cierto, no se incluye el límite. Desde 0 hasta un número menor al límite. En este caso sería desde 0 hasta el 19. Hasta ahora hemos estado utilizando el bucle do while. Este bucle do while nos permitía poner un bloque de instrucciones. Ese bloque de instrucciones se realizaba y al último comparaba. Si es que era verdadero, repetía, y si es que es falso, salía del bucle. Este bucle realiza la comparación al final del bucle, es decir, primero se ejecuta el bloque de instrucciones y después se evalúa si se repite dicho conjunto o no. En pocas palabras, este bucle por lo menos va a desarrollar una vez. Una variante es el bucle while. Pongo la condición al inicio. Escribo while, entre paréntesis la condición, abro las llaves, todas las instrucciones que yo quiero que se repiten en el caso de que la condición sea verdadero y cierro llaves. ¿Qué pasa en el caso de que la condición sea falso? Evidentemente, si la condición es falso, no entrará nunca a desarrollar las instrucciones que están dentro de las llaves. Realiza la comparación al inicio del bucle, podría no ejecutarse ni una sola vez. Veamos un ejemplo en NetBeans.
Utilizaremos el mismo código para el ejemplo del while. Vamos a suponer que nosotros le damos al usuario la opción de que escoja si es que quiere o no jugar a la lotería. Entonces vamos a hacer que ingrese un parámetro tipo string, que sería sí o no. Entonces, solo si la variable iniciar ingresa con sí, todo este código se ejecutaría. Entonces lo que yo necesito es poner una llave al inicio para que no se repita mientras yo no quiera jugar. Vamos a ponerle while, abro paréntesis, mientras iniciar sea igual, utilizando el método de la clase string, el equals ignore case, es decir que no importe mayúsculas o minúsculas. Abro llaves indicando que empieza el bucle y le cierro llaves acá indicando que se cierra el bucle. Mientras sea así, se repetirá todo este bloque de instrucciones. Necesito preguntarle al usuario si desea jugar nuevamente. Para eso le voy a mandar un mensaje. Voy a leer nuevamente la variable, en este caso iniciar, de tal manera que el usuario, si es que quiere seguir jugando, escribirá así, y esta lotería seguirá repitiéndose mientras el usuario quiera seguir jugando. Bien, voy al programa principal y acá lo único que necesito es enviarle un dato y le estoy mandando el dato. Ejecutemos el programa. Me dice desea iniciar la lotería. Yo le voy a poner que no, es decir, no va a ingresar al bucle ni una sola vez. Yo ejecuto nuevamente. Desea iniciar la lotería, le pongo que sí y ya se ha jugado una vez. Me dio el primer número 18 y el segundo número el 0. Voy a decir que sí quiero jugar nuevamente. Me dio 15 y 17. Una tercera vez el 18 y el 11. Digo que ya no quiero jugar y se sale del bucle. Eso es todo, amigos. Continuaremos revisando más herramientas que nos permitirá desarrollar unos juegos bastante interesantes desde consola. Gracias.